Bienvenidos a su canal Utan Shaolin Kung Fu. Me encuentro hoy con Silvio Garcés, quien es licenciado en Administración Mención Informática, con una especialización en gerencia de sistemas de información, con más de 20 años en el análisis, desarrollo, mantenimiento y liderazgo de proyectos y equipos de trabajo para generar sistemas de información. Silvio ha sido practicante de Kung Fu de forma ininterrumpida desde los 11 años de edad hasta la fecha. Ha sido juez nacional de Taolú tradicional, juez nacional e internacional de Sanda. Fue secretario general de la Asociación de Wushu del Distrito Capital, miembro del Consejo de Honor, vicepresidente y es actualmente el presidente de la Federación Venezolana de Wushu. Si quieren saber más de Silvio Garcés, quédense con nosotros y vamos a ello. Bienvenidos a esta tercera parte de la entrevista con el licenciado Silvio Garcés, presidente de la Federación Venezolana de Wushu. Silvio, en el segmento anterior, la parte 2 de la entrevista, hablamos de digamos, tu trayectoria deportiva, competitiva, esa transición que hubo hacia juez, pero ahora quiero hablar en este segmento de lo que es esa transición, pero ahora hacia presidente de la Federación Venezolana de Wushu, ¿no? Quiero saber cuáles fueron esas razones que te llevaron a ahora liderar lo que es la Federación Venezolana de Wushu. Bueno, esta es una digamos, de las situaciones a las cuales me ha llevado el Kung Fu, que todo inició cuando, como te dije en la primera parte, cuando mi papá me llevó a practicar a los 10 años, 11 años, y hasta donde hemos llegado, ¿no? Y esta es una de las responsabilidades que me ha traído haber transitado este camino. Eh, Fue una época difícil para Venezuela, había muchos problemas sociales, políticos, económicos. La federación tuvo, como quien dice, un bajón. Luego llegó el tema de la pandemia, ¿ok? Esto también nos complicó mucho y se venció la etapa de la presidenta de ese momento, que era la señora Susana Rubio, tu mamá. Saludos para ella, si ve esta entrevista. Y bueno, había que retomar y continuar con el tema federativo, o si no, la federación ya venía, digamos, mermando su actividad, iba a llegar casi a cero, ¿no? Entonces, bueno, se hizo unas conversaciones con algunas personas, miembros de diferentes estados, de las asociaciones, y digamos, de manera consensuada se decidió, bueno, sí, yo creo que nosotros pensamos que tú eres una de las personas ideales, porque no soy el único, insisto, que puede tomar las riendas de la federación y llevarla adelante en esta época. Bueno, se hizo todos los trámites administrativos correspondientes, elecciones y demás, y bueno, fui yo la persona seleccionada y asumí esta responsabilidad. Esta responsabilidad en una Venezuela con problemas económicos, con gente con migración, con menos atletas, etcétera, etcétera. Pero bueno, una vez que uno se monta en este caballo, tienes que arriarlo hasta el final, ¿no? Y bueno, hemos estado trabajando en función de ir poco a poco retomando esto. Hemos tenido momentos que hemos hecho eventos nacionales no con la cantidad de atletas o de participantes, porque yo los de tradicional le llamo exponentes más que atletas, ¿ok? No la cantidad de participantes que quisiéramos, porque la condición económica no le permite a los muchachos asistir a los eventos, pero gracias a Dios hemos tenido la determinación, mi persona y el equipo directamente con que yo trabajo, que son el profesor José Lorga, el profesor Manuel Palacios y el profesor Franklin Gutiérrez. Todos somos de muchos años de trayectoria en la práctica del Kung Fu, tanto tradicional como moderno, como en el Sanda, y es una junta directiva bien interesante porque todos conocemos lo que hacemos, ¿ok? Y trabajamos en conjunto con mucho respeto, con mucha armonía, y la cosa va hacia adelante. Nos hemos puesto la meta de que cuando se planifica un evento, tienen que ser causas muy extraordinarias para suspenderlo, ¿ok? Y los eventos se hacen. Entonces al principio la gente, no, no tengo dinero, no puedo, es que es muy lejos, no importa, el evento se hizo. Entonces cuando la gente recibe el informe final que dice, mira, se hizo el evento, no importa si iban a venir 150 y llegaron 30 atletas, bueno, llegaron 30 atletas y esos 30 atletas son los seleccionados porque ellos son los que fueron en la mente de las personas así como que, ok, están ocurriendo las cosas y yo estoy quedando por fuera. O sea, me tengo que montar en esto porque si no siempre voy a quedar por fuera. Ya tú Claro. ves que en el siguiente evento viene más gente, ¿no? Y en el siguiente evento viene más gente. Entonces la gente empieza a ser más participativa. Oye, sí, mira, pero ¿cuándo es el evento? ¿Y cómo hago? Y entonces empiezan a inventar alternativas de buscar economías
digamos, auxiliares como rifas, verbena, algo que les permita generar una economía para ir al evento. Entonces la gente se empieza a entrenar, ¿no? No, bueno, vamos a entrenar porque esto se está moviendo en verdad. Entonces, aunque sea complejo a veces hacerlo, se hace todo el esfuerzo para que se haga. La única manera de suspender un evento es porque realmente sea un riesgo para los atletas o sea imposible o inviable económicamente, que más que, digamos, equilibrar, que salga el evento equilibrado, hay pérdidas. Porque en una época anterior, de repente, no iban todos los atletas, lo que fuera, y de algún lugar se dio el dinero y para un siguiente evento, el mismo evento pagaba el anterior, ese tipo de cosas, ¿ok? Pero ahorita Claro, la economía no da para financiar un evento. El evento solo tiene que lograr sostenerse y no tener ganancias, porque esto es una organización sin fines de lucro. Entonces, la idea no es que tú quedes con dinero. La idea es que los atletas tengan un espacio, como le digo yo muchas veces a ellos en las inauguraciones de los eventos, esta es su fiesta, disfrútenla, ¿ok? Y como les digo eso, también les digo, y ustedes como atletas, miren hacia atrás, y lo que hablamos en una de las secciones anteriores, y agradezcanle a esa estructura de padres, de familia, de esposa, de hijos, que los apoyan para que ustedes estén aquí. Y claro. así arrancamos los eventos, ¿ok? Y se logran. Al principio con pocos recursos, pero poco a poco se van logrando y estamos llevando esto hacia adelante. Y en estos días hicimos un evento clasificatorio para los Juegos Nacionales de las categorías juveniles de 12 a 17 años. Y hay proyección muy interesante, tanto en tradicional como en moderno. Hay unas chicas y unos chicos que están dando la talla en moderno, que yo los vi así y dije, caramba, aquí podemos hablar de irnos a un internacional en moderno. Y muchachos de Sandar, que son la generación de relevo y son bastante buenos. O sea, hay un trabajo. Entonces, para honrar el trabajo de esos atletas, para honrar el trabajo de esos entrenadores y de esas asociaciones, porque los estados tienen también que hacer una parte administrativa. Nosotros como federación tenemos que generar los eventos y generar las facilidades para que eso siga ocurriendo. ¿Ok? A eso quería ir ahora, ¿no? ¿Qué piensas de la evolución que ha tenido el buceo en Venezuela? Lo acabas de mencionar, ¿no? Esos atletas que vienen subiendo, esa generación nueva, comparado con la época en que tú competías y ahora a nivel de organización y nivel deportivo de los atletas, ¿no? No, bueno, la época que yo competía no estaba en una estructura como una federación, ¿ok? Ujú. De hecho, habían, digamos, algunos eventos que se hacían de manera no más improvisada, pero con los elementos que se tenían. Por ejemplo, las rutinas o las formas, el tablú, se ejecutaba directamente sobre el piso. Y para nosotros el tradicional eso no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Porque esa es la Claro, realidad. Cuando tú te vas a presentar un combate, digamos, un ambiente ideal. Simplemente tú estás en la calle, te tiras un golpe en la calle y ya. O sea, puede estar en una gasolinera, puede estar lloviendo y tienes que resolver, ¿ok? Pero ya estamos viendo el arte marcial como arte de combate, ¿sí? Como tal. Pero a nivel de competencia organizada deportiva, de repente en una época, hace muchísimos años, estoy hablando más de 20 años, uno llegaba al evento competitivo y te decían, bueno, ¿valen las proyecciones? Si hay colchoneta. Ah, no hay colchoneta, no valen las proyecciones. claro. Entonces, ¿cómo van a pelear los muchachos? Bueno, pónganlos todos juntos, los niños más que todo, y los midían por estatura. ¿Ok? Que menos, estos dos como que están de la misma estatura. Sí, 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 sí. Entonces, ¿quién era principiante? ¿Quién intermedio? Cada uno llevaba sus guantes. Entonces, algunos guantes eran así chiquiticos, otros eran guantes grandes. Unos llevaban caretas de una manera, otros llevaban caretas más grandes. O sea, era muy improvisado porque no había una organización. Claro. ¿Ok? Hoy en día, ¿qué ha pasado? Hoy en día con el apoyo del Instituto Regionales de Deporte, con el apoyo del Ministerio del Deporte, del Comité Olímpico, porque la federación está reconocida por el Comité Olímpico, y por la experiencia de muchos años de nosotros, por la experiencia de haber viajado, porque cuando empezamos a competir en competencias internacionales de la Federación Internacional, nuestros entrenadores aprendieron con el viaje que hicimos, lo que fuimos para hacer curso de jueces, hemos, digamos, madurado la organización deportiva. ¿Ok? Entonces, ya hay plataformas de combate, ya es imposible que tú vayas a un evento donde no haya una colchoneta. Ya los equipos están estandarizados según lo que dice el reglamento internacional de combate, vamos a hablar Claro. de combate. O sea, hay un peto, una careta con unas características, unos guantes con un peso para todos los atletas, una uniformidad, unos de azules, unos de rojo. No es que yo vengo con un uniforme amarillo y tú con uno verde. No, Sí, ya sí, sí. hay unos jueces capacitados que están todos uniformados. No es, oye, necesitamos un juez y tú jalabas a cualquiera de la grada o le Sí, sí, decías sí. a un maestro, ¿quién es tu alumno más avanzado? Y a lo mejor la persona no tenía experiencia, pero como era el alumno más avanzado, tú lo ponías ahí a ese juez. Ahora no, ahora pasan por una capacitación. Claro, Tienen unos contadores en la mano y saben lo que vale un punto, lo que vale 2 puntos, y lo que estoy subiendo, y lo que digan los contadores es quién gana. No porque sea mi alumno o por quién es más aguerrido en la pelea. Pasaba hace muchísimos años, por eso te digo, hace más de 20 años, donde el muchacho venía ganando, 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 y de repente el que venía perdiendo le hacía una proyección
y como los jueces veían que pasaban los pies por el aire, caían en el piso, ¡oh! Entonces ganaba por la proyección, aunque venía llevando golpes desde hace rato, ¿no? claro, Entonces, hoy en día sabemos que una proyección vale 2 puntos, 1 punto, ya. Si tú tienes 10 puntos en contra y haces una proyección, quedaste 10-2. claro. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, todo eso nos ha hecho madurar como organización de hace muchos años para acá, no es en mi gestión, ¿ok? Vienen muchos años ya de Ujú, trabajo. Este, y ya hay una uniformidad de los jueces, los jueces de Tabulú también tienen una forma de evaluar según un reglamento, porque hay un reglamento para evaluación de tradicional y un reglamento para evaluación de moderno. No es que todos se evalúan igual, no, claro. eso también pasó en una época que todos se evaluaban igual con el reglamento de Sí, moderno, sí, sí. y no, no es así. Hay un reglamento de tradicional, un reglamento de moderno. El mismo hecho de viajar nos permite ponernos en relación con otras personas que son jueces internacionales que nos han dado capacitaciones vía estas tecnologías nuevas de Internet. Entonces, cada vez ya los muchachos que hacen moderno y tradicional trabajan sobre lo que llamamos un tapete, sobre una alfombra de un metraje específico. Ujú, Entonces, ya la competencia tiene otro nivel, ¿no? En una época pasada, hace 20, 30 años, competíamos en lo que llamamos campeonatos abiertos, donde veía gente de karate, gente de kung fu, gente de judo, de diferentes disciplinas, todos juntos, ¿no? Entonces los jueces eran de karate, de kung fu, eso era todo sí, sí, junto. sí. Y perfecto, es una época y la disfrutamos y la vivimos y eso nos hizo crecer y conocernos. Hoy en día no. Hoy en día es la Federación Venezolana de Wushu y las competencias son de Wushu. Y están separados. Moderno por un lado, Sanda por el otro. Y dentro del tradicional, como lo hacen internacionalmente, se dividen por estilos. El que hace Tanlan compite con Tanlan, el que hace Cholifá compite con Cholifá, el que hace Jungar compite con Jungar, y todo el mundo Sí. en su cajita, pues. Ah, Y hace una competencia mucho más equilibrada. Yo me acuerdo, hubo una época que yo competí con gente que hace Tai Chi. mm, Entonces la gente decía, o sea, tú veías a una persona haciendo Tai Chi y me veías a mí ejecutando, decía, bueno, pero es que esto es más vivaz, más activo, más cosas, más no sé qué, ganó el de Manti. Sí, pero es que no era. claro. Eso duró poco tiempo porque rapidito nos dimos cuenta y bueno, nos Este dimos cuenta, no, no. en esa época yo era competidor, yo no estaba en la parte organizativa, pero entonces separaron, ya va, Tai Chi por un lado y los otros estilos por otro. Claro. Entonces empezó a organizarse las cosas, ¿no? Entonces, sí, organizativamente estamos mucho más avanzados. Actualmente ya jugamos con algunos esquemas de tecnología, el WhatsApp nos ayuda muchísimo para conversar, para pasar información puntual. Bueno, fíjate, ya hay hasta un momento, por lo menos para los competidores de pesaje, tienes un tiempo de pesarte y si no estás en el peso no puedes participar. No Claro. es que, bueno, peso 1 kilo más, bueno, ponlo en otra categoría. No, no es ponerlo en otra categoría. Si no estás en tu peso no participas. Es más, ya hay listas de atletas, Como se ¿ok? hace a nivel internacional. Y como hacen muchísimas disciplinas, entonces usted va, ¿quiénes son los atletas que vienen a este evento? Estos 150 atletas con nombre, apellido y cédula. Y no entra más nadie. Claro. ¿Por qué? Porque ya hay algo escrito allí. Entonces, esa organización no a todo el mundo le gusta, porque, porque no me permite ser flexible y jugar con Claro. las reglas, pero es como debe hacerse. Pero al final, esa organización honra el trabajo de los atletas y de los entrenadores y de las asociaciones. O sea, se le respeta al trabajo de un atleta. No es porque mi entrenador, yo tengo 5 años, 3 años, 2 años trabajando con un entrenador y de repente el entrenador ve un muchacho dándose golpes en la calle y lo ve más aguerrido, se lo trae y lo utiliza como selección nacional. No, mira, no, mándalo para allá. Este era mi atleta clasificado, pero quítalo porque este es más peleón, este pega más duro. Silvio, ¿cuál es la visión de la federación en cuanto al wushu venezolano hoy en día, liderizado por tu persona? ¿Y cuáles son esas metas que tiene el wushu venezolano como federación a corto y largo plazo? Oye, yo creo que ahorita es l- retomar digamos, no sé, no quiero utilizar la palabra masificación, pero promocionar el Wushu en Venezuela con la seriedad que esta organización ha tenido durante tantos años, ¿ok? Con sus altas y sus bajas, porque todas las organizaciones son así, ¿ok? De manera que los interesados, llámese atletas, alumnos, X, tengan un lugar donde asistir y poder practicar el Wushu y eso va a hacer que la disciplina crezca y, y promocionarla a nivel de redes sociales, de manera que la gente conozca que hay una Federación Venezolana de Wushu y que nos puedan apoyar en el trabajo que nosotros hacemos. Yo creo que eso es lo inmediato. Y bueno, y evidentemente preparar a las personas que formamos parte de la federación para que la federación cada vez se consolide más y madure más. Porque necesitamos en estos momentos, como todas las otras disciplinas deportivas del país, el apoyo
de diferentes organizaciones privadas que de repente generan un dinero que podrían apoyarnos, ayudarnos a nosotros y de esta forma, digamos, reducir impuestos, este tipo de cosas. Pero un transporte, un conjunto de comida para un evento, hidratación, cosas que parecen que tal vez para una organización son económicas, para nosotros son de gran utilidad. Y bueno, y seguir mostrándonos como una organización sólida, ¿ok? Y que la gente diga, coño, yo quiero pertenecer a eso. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, que la gente quiera pertenecer y los que ya pertenecen se sientan que pertenecen a algo, a una estructura importante y valiosa. Y digan, oye, si yo hago Wushu, que lo digan con orgullo. Y Claro, soy selección nacional o no soy selección nacional, no lo logré, pero oye, cada vez que yo voy allá, mira, se me respeta, es importante, se me trata con dignidad, se me da mi oportunidad y perdí porque realmente no fui el mejor. ¿Ok? Simple. No insisto, no porque tú ves que hay un amiguismo, una cosa, una claro, parcialidad por alguien. No, no, no. Yo fui y perdí, perdí de ley. Y fui y gané, gané de ley. Listo, no hay problema. Entonces la gente dice, yo quiero seguir en esto. Eso es lo que queremos, que el Wuchu siga creciendo en Venezuela, en sus diferentes ramas, tradicional, moderno, y sanda, y respetando las características de cada uno de las de las diferentes modalidades. Ninguna es mejor que la otra, ningún atleta, ningún participante va a ser privilegiado porque haga tradicional, porque yo vengo de la línea tradicional y no hago moderno. No, no, no. Todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, eso es lo que queremos mostrar y que la gente se desarrolle donde quiere desarrollarse, pues. Y no claro, solamente los atletas, sino también los entrenadores, etcétera. claro. ¿Y qué papel está jugando la federación en cuanto al desarrollo del wushu venezolano, el wushu en Venezuela, pero particularmente el tradicional, ¿no? Que, bueno, por motivos históricos, no vamos a entrar en detalle entre China, Taiwán y todo lo que sucedió Ujú. cuando el comunismo tomó China y qué pasó con los partidos políticos, ni no vamos a entrar en esos detalles, pero que siempre ha sido, por motivos históricos, el Kung Fu moderno siempre ha de alguna manera desplazado a lo que es el Kung Fu tradicional, ¿no? Sobre todo ya a nivel deportivo, ya desde hace varios años para acá, prácticamente o sea, el evento principal de la IGUF es un evento donde hay sanda y moderno. Ya los Claro, mundiales de tradicional, bueno, claro, lo que pasa es que, como tú mismo lo dijiste anteriormente, el tema del Wushu moderno es que la forma como está organizado, él nace orientado de origen hacia el deporte, hacia sí, lo deportivo, cien por ¿ok? ciento 100%. El Wushu tradicional nace en función de la defensa personal, del duelo, de la batalla campal, ¿ok? No es que se vea bonito, es que yo logre sobrevivir de la manera más eficiente. claro. No es que yo haga la postura más bajita o el salto más Que mi espectacular. No, 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 técnica sea no. efectiva Que mi y, técnica sea efectiva y listo, ¿ok? No importa qué bando juegue. Puedo ser guardaespaldas, pero puedo ser guardaespaldas de un delincuente, como puedo ser guardaespaldas de un emperador, puedo ser soldado, puedo ser ciudadano de a pie, puedo ser X. Lo importante es que, de hecho, y tú lo sabemos, se transmitía en grupos muy pequeños a mis hijos, y no mostraba mis técnicas, porque con eso yo sobrevivía. El que claro, veía mi técnica era el que era víctima de mi técnica, y no se le iba a contar a nadie claro, porque ya era víctima de mi técnica. Listo. Y si yo se lo entregaba a alguien, cuando de repente llegué a una edad y sabía que yo me iba a morir con esta información, entonces déjame írsela pasando a mis discípulos, ¿ok? Que se convirtían en mis hijos, porque de repente muchos maestros por dedicarse tanto al mundo marcial no tenían la oportunidad de tener familia, ¿ok? Porque su mundo era lo marcial, lo marcial, lo marcial. Entonces se lo pasaban a sus discípulos que se convertían en sus hijos y así transitaba o se heredaba la información de generación en generación. Entonces, el Wushu tradicional tiene esa orientación o ese origen. ¿Cómo llevas tú eso a un mundo, por ejemplo, olímpico? Donde sabemos que dentro de nuestra misma casa Bután, en diferentes países que lo hemos visto en las redes sociales y demás, tenemos algunas diferencias en ejecución, por las razones que sean, ¿ok? Porque el maestro Tai considera que así era más eficiente, o porque el otro maestro era más alto, más gordo y lo hizo diferente, porque para él era más eficiente y le enseñó así a sus discípulos, ¿ok? Entonces, y sabemos que el Kung Fu tiene muchísimos estilos. Entonces, ¿cómo tú le presentas eso a un mundo deportivo?
Dice, no, no, esto yo no lo entiendo. Posible. Organízate, o sea, organízate y después yo te recibo. Entonces, ve, ahora nos ponemos en la posición de China. O sea, el mundo está cambiando. Yo quiero que mi cultura sobreviva en el tiempo, lo que yo hago sobrevive en el tiempo y no solamente, eh, digamos, me quiero hacer ver en lo económico o en lo político, también me quiero hacer ver en lo deportivo. Entonces, en lo deportivo, en el ping-pong, en el baloncesto, en el voleibol, perfecto, porque tienen sus equipos de voleibol los chinos y demás, pero también quiero que mi disciplina sea proyectada, se vea y que el mundo entero la practique. ¿Ok? Eso es parte de su cultura. Y recordemos que los chinos eran imperios. O sea, tú que tuviste la oportunidad de ir a China, yo tuve la oportunidad de ver ¿cómo se llama? La ciudad prohibida y apenas tú entras hay un gran espacio, no sé si llamarlo salón, es como un patio tan grande que en aquella época con la cámara que yo tenía que girarme completo para poder tomar la imagen. Entonces, en el inconsciente de esos países, no solamente como China, sino como todos los países que fueron imperios en algún momento, hay un ADN, una genética de ser grande, de que mi mundo no fenezca, ¿ok? Yo fui un imperio, ¿ok? Entonces, no solamente quiero proyectarme en lo económico, en lo social, en lo deportivo, sino en lo deportivo y con mi deporte. Entonces, Claro, el Wushu moderno nace de arranque como una actividad deportiva, con una normativa, con una reglamentación, una forma de evaluar específica, más específica que el tradicional, y lo vendo al mundo, ¿ok? Al mundo, a todo el mundo, y a su vez, cuando ya todo el mundo lo practica, lo vendo al Comité Olímpico Internacional. Y el Comité Olímpico me compra esta idea si te la compro. Porque la otra de que si tú eres el discípulo del maestro tal, entonces él es leal al discípulo, al maestro, entonces como el maestro dijo que no hablara contigo, no le hables porque él peleó con el otro del otro. O sea, esa historia al Comité Olímpico no le interesa. Que hace baloncesto con el entrenador que sea, no me interesa sí, sí, si sí, tiene un linaje o si tiene un árbol genealógico. No, eso no importa. Lo que importa es que haga el deporte. Entonces, la IBUF lo vio y entonces a lo que le da más importancia, que está mucho más organizado deportivamente, es el moderno. Y entre ellos el Sanda. ¿Ok? Entonces está claro, el Sanda y el moderno. Y es hacia donde ellos están apuntando, porque para mí, esa es mi opinión ya en lo personal, como país le interesa que eso ocurra. Entonces, al tradicional le presto atención, sí, como no, están ahí, es parte de mi cultura, pero cada vez está como un poquito, o lo pongo aparte, no vamos a decir que cada vez está más relegado. Él está en un espacio, pero tu espacio llega hasta aquí. claro, No es como ahora nosotros que tenemos muchos años haciendo tradicional y lo queremos y lo conocemos y ha tenido efecto en nuestras vidas, en nuestro ser, tú dices, esto es el verdadero Kung Fu. Pero las nuevas generaciones de repente están más orientadas al tema de la medalla, del logro deportivo, de ser reconocidos internacionalmente con logros deportivos, entonces el tradicional va quedando a un lado, pues. claro, Entonces hay los diferentes caminos, o el camino tradicional o el camino moderno. Cada quien decide por dónde caminarlo. Yo me inclino y sigo por mi camino moderno, digo, por mi camino tradicional, pues. Sí. Pero como organización, como representante ahorita de esta organización, hay que darle cabida, toda la cabida y el impulso al moderno porque es parte del mundo, pues. No podemos quedar por fuera. claro, ¿Ok? claro. Bueno, Silvio, muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista. Concluimos la tercera parte de la entrevista. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios. Silvio, eh, Sí, palabras bueno, finales. quisiera dejar unas palabras finales. Esta historia que comenzó por el interés de mi papá de llevarme a entrenar Kung Fu, que pudo haber sido boxeo, pudo haber sido karate, o sea, pudo haber sido cualquier Cualquier cosa. disciplina, claro. Es exacto, simplemente que me defendiera y que pasó delante de esa quinta, ese gimnasio que estaba allí, que era una casa grandísima con el anuncio, Ansel Ujú, Dragon Kung Fu, mi papá tampoco sabía lo que era Kung Fu. Comenzó por allí y de alguna manera ha transitado conmigo la vida, ¿no? Y me ha llevado a tomar diferentes roles y a ser reconocido de diferentes formas. Y también ha sido reconocido de diferentes formas por el esfuerzo que hicieron mis padres también de generarme unos valores que son útiles en diferentes áreas de conocimiento, entre ellas las artes marciales, ¿no? La honestidad, la responsabilidad, ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día, sin haberlo esperado, me convertí en discípulo, que es una de las cosas que a mí me honra, ser discípulo de una casa, no sabía lo que era eso, ahora soy parte de un linaje. Este, Soy un maestro agregado en la casa del profesor Yuri Jiménez, que es la Yuhai Gután, ¿ok? Donde él me considera a mí como uno de sus maestros agregados y yo
participo en la enseñanza hacia sus discípulos y estoy muy orgulloso de eso también. Este, tuve una cantidad de premios, una cantidad de logros que me ayudaron a mi vida profesional también, porque una vez que uno, y eso también debe ocurrir a ti, después que tú has competido, has participado, te has presentado en un lugar donde hay una cantidad de espectadores internacionalmente, cuando te corresponde hacer una reunión de trabajo, es como, o sea, si me paré en un Claro, examen de cinturón negro, si me paré en una competencia internacional, hacer una reunión de trabajo es algo, no, que está el jefe, el presidente de la organización, no hay problema. O sea, yo sé lo que tengo que hacer y lo hago. O sea, claro, te da unas herramientas para la vida, ¿no? Y bueno, ahora me ha llevado a ser presidente de una organización como la Federación, ¿ok? De lo cual lo hacemos con el mejor esfuerzo, con todo el cariño del mundo y vamos a ver hasta dónde llegamos a esto. Ojalá podamos hacer trascender la organización o por lo menos mantenerla en el tiempo, porque la situación está un poco difícil, ¿no? Pero ahí seguimos trabajando. Entonces, no quería cerrar sin antes, así como le digo a los atletas que agradezcan a sus padres, ¿ok? Yo agradecer al contexto que me rodea, entre ellos mi familia, o sea, mi esposa, mi hijo, que me permiten tiempo, porque sabemos que cuando tú eres un hombre casado con 3 hijos, a veces la familia requiere tiempo y de claro. repente tu esposa te ve y tú vas a salir a practicar en invierno, tú no ves que te puedes enfermar y tú vas, y ¿por qué no vas para la playa, sino y por qué te vas a practicar, Jorge? ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, es esa esposa que comprende y sabe que eso es parte de tu vida y le dice a tus hijos, papá está ocupado, papá está trabajando, no lo molesten, está entrenando, no lo molesten, y ella contiene a los chicos durante una hora y media para que tú tengas tu tiempo de Sí, práctica. Eso se agradece, no tiene ¿ok? precio, claro. Exacto. Entonces yo en estos momentos, digamos, por este medio, quisiera agradecer a mi familia por darme ese espacio y entender que esto es parte de mi vida y que no lo voy a dejar nunca y que el día que lo deje porque ya no estaré en este plano. Y bueno, gracias a ella, a mi hijo, a mi familia, a mi padre, a mis maestros, porque yo soy discípulo del maestro Juni Zapata, pero también soy alumno del maestro Yuri Jiménez, fui maestro del maestro Tai, perdón, fui alumno del maestro Tai, fui alumno del maestro Fusunan y formaron lo que soy en las artes marciales hoy en día, pues. Entonces, bueno, gracias a todos ellos y gracias a ti por este espacio. Gracias a ti por este espacio porque con este espacio logramos transmitir lo que sabemos, comunicarnos con otros amigos de la misma Casa Bután y todo, creo que todos crecemos al final, ¿no? Claro que sí. Y nos conocemos y nos hacemos más cercanos. Pero bueno, muchas gracias Jorge por todo este espacio y estamos a la hora de cualquier cosa y ojalá podamos seguir creciendo en este camino. Por supuesto que sí, Silvio. Muchas gracias. Gracias a todos por sintonizarnos y bueno, espero nos veamos pronto. Saludos. Un placer, muchas gracias.